Bienvenidos a otro video. De hecho, teníamos ya algo de no hacer un video de reacción. El día de ahora vamos a ver el discurso del presidente Nayib en el CEPAC. El CEPAC es una conferencia que se da en Estados Unidos y es prácticamente la conferencia de acción política conservadora. Se viene dando desde hace muchas décadas y pues creo que es la primera vez que invitan y llega un presidente de El Salvador a esta conferencia. Así que dijo cosas muy interesantes y de por sí tengo que decir, yo agradezco mucho a Estados Unidos por todo lo que ha hecho por mi trabajo, mi familia, mi gente aquí en El Salvador. Y él habla mucho de eso, de cómo va en decadencia ciertas partes de Estados Unidos y cómo las políticas pueden llegar a prácticamente hacerle difícil la vida a la gente, traer pobreza, crimen a ciertas ciudades. Así que vamos a ver qué es lo que dice, vamos a comentarlo y este es el video de la página de él, de Nayib Bukele, así que ya lleva subtítulos. Vero nos va a ayudar a poner este video, entonces veamos, ¿verdad? Empecemos. Por cierto, cuando él empieza en el video apenas puede empezar porque todo el mundo le está diciendo te queremos, bienvenido y wow, y entonces toda la gente está celebrando de que está ahí Nayib, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa. Thank you for the kind invitation to have me here at CPAC. It is truly an honor to be here just a few days after our presidential and legislative elections. Which, by the way, they pulverized the opposition. Yes! Yes! They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. Pues como sabemos, ¿verdad? Se hicieron las elecciones. Hay mucha controversia ahorita entre si fue constitucional o no lo fue. Lo que sí es verdad es de que él gana por una gran mayoría las elecciones, ¿verdad? De este 2024. Y también podemos ver de que era algo que ya se venía diciendo en las encuestas, de que iba a ganar por 80, si no más por ciento de los votos, ¿verdad? Otra cosa de que él menciona acá es la globalización, que es algo que de hecho mi abuelo me lo decía desde hace mucho. Tenemos uno de los grandes temores que mi abuelo tenía, y eso que lo tuvo por décadas antes de pasar a mejor vida, era, hey, tenemos miedo de que en algún momento la globalización exista o se dé y hayan represión, ya no hayan divisiones entre un país y otro. Así que mi abuelo me hablaba mucho de esto puede traer caos, ¿verdad? Así que era un miedo que él siempre mantenía y pues él está diciendo acá pues que eso prácticamente está diciendo que están en contra de. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms. Fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election, he must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. Cuando un líder está a cargo de ya sea una compañía o en este caso que estamos hablando de la política, una de las cosas más difíciles para el líder es tener el coraje de liderar. De hecho, cuando hay momentos difíciles hay que tomar decisiones, hay que hablar con alguien, hay que despedir a alguien, etc. Todas esas cosas son difíciles de hacer, pero ahí donde los líderes tienen que mostrar coraje. Y si ellos dicen, esto es lo que nos conviene, esto es lo mejor para la empresa, esto es lo mejor para el país en este caso, entonces hay que hacerlo. Tal vez no sea lo más fácil, pero sí es lo que necesitamos hacer por el país porque es lo necesario, ¿verdad? Así que también cuando él habla de las fuerzas malignas, nosotros que creemos en Dios, ¿verdad? Decimos, a veces también no solo la gente tiene maldad, sino que a veces pueden ser influenciados por otras personas o quién sabe también hasta seres espirituales, ¿verdad? Así que muy interesante que lo mencionen. You may not see it yet,
but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones. We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. Fíjese que esa parte donde dice, vaya, estamos acostumbrados a ver cambios o a ver las cosas de una manera lineal, pero no estamos acostumbrados o nos toma por sorpresa cuando vemos un cambio exponencial. Y eso también creo que nosotros nos vamos acostumbrando poco a poco a algo, ¿verdad? Hey, se está poniendo peligroso, sí, alguien va a hacer algo. Hey, se está poniendo más caro todo, sí, ya vamos a irla pasando. Entonces nos vamos acostumbrando, pero de repente hay un momento que pasa algo que trae unas grandes repercusiones y entonces ahí viene ese cambio exponencial, ¿verdad? Entonces, no, cuando hay un problema, debería de irse tratando ese problema desde el inicio para que no se vuelva un cambio exponencial o algo que de verdad afecte de manera más drástica la vida de todos. Así que vemos las cosas ya hasta que es muy tarde. Well, I know, of course, El Salvador is a lot smaller country. Setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s, and we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, 2 wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. And you! Pues la verdad es que sí han sido momentos muy duros los que ha pasado el país, El Salvador. Y esto viene desde décadas atrás, desde pasar por una guerra civil, donde había momentos de mucha represión, había momentos de autoritarismo. La gente sufre esa guerra civil. Obviamente, mucha gente se fue del país, emigran para Estados Unidos, de hecho, México también, huyendo de la guerra. Y él dice, bueno, ahora nos tardamos 50 años, perdimos 250,000 de vidas para poder recuperar a nuestro país, ¿verdad? Está haciendo una alusión de que aún después, cuando ya hubo paz y tuvimos el problema de las pandillas, el país se vuelve muy peligroso. También hay otro desplazamiento de compatriotas que se van por la delincuencia. Y ahora, pues, hay menos migración a los Estados Unidos. Mucha gente se quiere quedar, mucha gente está muy contenta con lo seguro que se ha vuelto el país. As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. Básicamente, de nuevo, es esta urgencia, ¿verdad? O esta alerta que les está diciendo, hey, van en declive ustedes. Los invito a que salgan de ahí, ¿verdad? El ejemplo de la rana en el agua hirviendo, esto es, de hecho, recuerdo que la primera vez que lo escuché lo dijo Al Gore, donde decía, hey, tenemos el calentamiento global, es como una rana, ¿verdad? Que está en agua. Empezamos a subirle un poquito más de fuego y empieza a calentarse el agua, pero se empieza a calentar poco. Y la ranita, como está ahí, se va acostumbrando a la temperatura. Después se le sube un poco más, se acostumbra a la temperatura. Un poco más, se acostumbra a la temperatura. De repente llega un momento donde la ranita empieza a delirar, fallecer,
porque poco a poco se le fue subiendo el fuego, ¿verdad? Y la temperatura, y ahora ya es muy tarde. La ranita ya prácticamente va a pasar a mejor vida también. Entonces, él viene y dice, ahorita es momento de que ustedes hagan algo para que esto no les pase. Tomen de ejemplo el país, que ni siquiera los expertos creían que íbamos a poder salir de la delincuencia. Entonces, ustedes deberían de hacer lo mismo, deberían de tomar acción en este momento, no después, no esperar décadas, donde ya va a ser mucho más difícil controlar este tipo de problemas. Y es cierto, miren, esto es hasta personal. Yo también tenía mis dudas si íbamos a salir de esa delincuencia tan voraz que teníamos. Y pues gracias a Dios ahí lo hemos logrado. O sea, es más seguro el país. Yo veo mucho más turista ahora y la gente está contenta de regresar. Y obviamente esto crea oportunidades, diría yo, porque sí viene turismo, pero al mismo tiempo también al venir turismo, las propiedades y el hermano lejano empieza a comprar propiedades, todo se vuelve más caro y se vuelve más caro el nivel de vida para la gente, ¿verdad? Entonces, salvadoreño común de que gana apenas 395 en promedio en El Salvador, $395, y con todo lo que está subiendo todo, pues esa es la parte del reto, ¿verdad? Esa es la parte difícil que se viene también con ese turismo y con las propiedades volviéndose más caras y la economía volviéndose más voraz, ¿verdad? En lo que es la canasta básica. Así que todo tiene vivimos en un mundo de causa y efecto. Los países que son más seguros usualmente son los más caros. Vámonos al extremo, por ejemplo, está Suiza, que es de los países más seguros del mundo. Vámonos aquí cerca, tenemos a Costa Rica también, que es uno de los países más seguros. De nuevo, son países caros, ¿verdad? Por eso mismo, porque hay seguridad. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache, or a headache, or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse. And then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans, to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even perform satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Miren, les recomiendo que lean los libros de Oscar Martínez. Hay uno que se llama Una historia de violencia en Centroamérica. Y también está El niño de Hollywood. Creo que hay uno más también. Creo que hay uno que se llama La bestia también. Él documenta la gente que salía de aquí de nuestro país y migra a Estados Unidos, ¿verdad? La bestia es el tren que la gente toma en México. Así que es bastante interesante. Él básicamente entra en detalle en lo que acaba de decir Nayib, que es, termina la guerra y ahora el país está en un momento vulnerable, un momento donde el tejido social prácticamente está rasgado, dañado, hay pobreza, y ahora de repente toda la gente que había migrado a Estados Unidos empieza a ver este fenómeno donde se formaron cuando los salvadoreños llegaban a las partes pobres de Estados Unidos y recibieron tratos de racismo, etc. Entonces vienen y forman estas pequeñas pandillas, tal vez más inofensivas, ¿verdad? Y ahora logran ya convertirse en una pandilla que trae crimen, los encarcelan y después los envían al país, a El Salvador. Después les dicen, hey, cumplen ustedes tanto tiempo ahorita acá, les vamos a dar la opción de que se vayan para su país, y se los deportan a El Salvador. Y en El Salvador encuentran un lugar o una sociedad débil, vulnerable, y como dice Nayib, empiezan a reclutar a otros jóvenes
Y después empiezan a evolucionar no solo como una pandilla, sino que también como una mafia también en el país, tomando ciertas acciones que son más de una mafia que de una pandilla. Así que bastante interesante. Y viene ahora y le dice, hey, puedo ver que esto mismo está pasando de otra cierta manera, ¿verdad? Tal vez no exactamente así, pero vemos cómo va en decadencia ciertos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, Baltimore, Portland, New York, para citar alguna, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tomen acción ahorita antes de que se vuelva peor el problema. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? Y esa es la pregunta. O sea, ahorita hay un problema fuerte en ciudades, por ejemplo, no solo el crimen, ¿verdad? Sino que de hecho, por cierto, hay cosas que uno no entiende por qué estas leyes se ponen. Por ejemplo, hay una ley, creo yo, que dice de que si la persona no roba más de $900, creo yo, no se puede levantar cargos contra la persona. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esa ley entró en vigencia, empiezan en San Francisco a robarse teles, empiezan a robarse bocinas, comida, ropa, tenis, etc. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían de que aunque los arrestaban, no iban a poder tener algún tipo de repercusión en ellos porque no era contra la ley. Ellos podían robar hasta $900 y nadie los iba a perseguir. Entonces, es una lástima porque la política debería de ser implementar políticas que protejan a los ciudadanos y no creo que esa era una que protegía a los ciudadanos, más bien los dejaba vulnerables. Entonces, y otro problema grande que se está dando es el fentanilo, ¿verdad? Bueno, ya se sabe de que es una droga muy barata de encontrar y hay videos, de hecho, pero nos va a compartir un par ahí, donde es un problema muy grave. He visto algunos donde los policías, por ejemplo, detienen personas, abren el carro y solo con abrir el carro del sospechoso e inhalar en el aire, ¿verdad? Me imagino las micropartículas de fentanilo. El policía cae y empieza como a tener dificultades para respirar. Es una droga terrible. El hecho de que sea tan barata también es preocupante porque la puede conseguir prácticamente cualquier persona. Y otro problema que vemos es que la están mezclando con cocaína. ¿Pero por qué? Bueno, la cocaína es adictiva, ya se sabe, pero el fentanilo es mucho más adictivo. Entonces, esto hace de que la persona compre, pero ahora te va a comprar todo el tiempo porque es una adicción aún más fuerte de lo normal. Por esa misma razón, por mezclarlas, también se ha dado de que estas personas que compran la droga, la cocaína, terminan falleciendo por lo mismo, porque tomaron. Y a pesar de que es algo tan pequeño, es una droga que con la punta de un lápiz, lo que hay en la punta de un lápiz, puede matarte prácticamente. Entonces terminan falleciendo algunas de estas personas que han usado cocaína u otras drogas. Así que es algo terrible y da miedo, la verdad. The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Sí, es que llegamos a un momento donde éramos el país con más muertes, más asesinatos. Nos llegamos a tener ese título tan horrible, ¿verdad? Bastante trágico eso, que El Salvador se viera de esa manera envuelto en tanto homicidio. Y el otro problema que se venía era, como dice él, formaron, prácticamente se comportaban como un gobierno paralelo a las pandillas. Es decir, habían personas de que les decían que no votaran por cierta persona, entonces, o intimidaban familias, trabajadores, a los votantes, ¿verdad?, para que no votaran por ciertos candidatos. Así que bastante terrible. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country.
But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, hubo bastante controversia cuando se quitó al fiscal general, ¿verdad? Que eso es parte de lo que él está diciendo ahí, de que sí tenemos esta estructura que son las pandillas, pero al mismo tiempo también tenemos la corrupción que está detrás de ello, ¿verdad? Pueden ser desde abogados, fiscales, etcétera, ¿verdad? Jueces, etcétera. Entonces, también había que hacer una depuración dentro para que la estructura de justicia aplicara de verdad la ley, no hubiera algún tipo de corrupción. These corrupt judges and prosecutors were setting the gang members free. And Nancy Pelosi. And it wasn't just the gangs. The corrupt system worked in tandem with the so-called international community, the NGOs, and of course the fake news, just like it happens here in the United States. Unelected bureaucrats are trying to instate public policy. Who elected them? They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the de hecho, Diego Rusarín, que es un youtuber experto en marketing, etcétera, en México, él habla de esto. Él habla de que el lobby, recuerdo que vi un video que decía que el lobby está comprado en Estados Unidos. Es decir, si tú tienes, creo que a veces somos bastante idealistas y decimos, no, pero si una persona con dinero, ¿qué tiene que ver con la política? Pues creo que sería inocente pensar que estas empresas que son ya no billonarias, sino que probablemente ya en los trillones, ¿verdad? Hay 3 empresas que la gente dice que son las que son dueños del mundo, que son State Street, Vanguard y BlackRock, porque tienen compradas del S&P 500, que son estas empresas, las 500 empresas más que generan más dinero en Estados Unidos, están en la bolsa de valores y toda la cuestión. Ellos tienen comprados 40, 30, 40, 50% de estas empresas. Entonces, creo que sería ingenuo no pensar de que ellos también quieren ejercer algún tipo de presión política, ¿verdad? Ya que quieren tener, me imagino, mejores reglas, mejores leyes para su conveniencia. Entonces, básicamente eso es lo que él viene a decir acá, ¿verdad? De que lo mismo estaba pasando acá en El Salvador y dice, lo mismo veo que está pasando en Estados Unidos, que hasta la prensa también está como de un lado o de un tipo de agenda. Y también otra parte que menciona es que había que hacer una depuración de los jueces, abogados, fiscales, etcétera. Y esto se rumoraba. O sea, yo recuerdo que aquí en el país se escuchaba eso, que la gente decía, pero ¿y para qué los meten presos si al ratito ya van para afuera? Entonces, aunque también hay que recordarse de que existe la corrupción, pero también hay una corrupción que existe por miedo. Hay una corrupción que es coercitiva y otra corrupción que es, hey, estoy bajo amenaza, o sea, me puede pasar algo a mí, a mi familia, entonces yo no puedo enjuiciar a alguien o tengo que liberar a esta persona. Así que también se da por eso. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Gente, yo cuando miro a George Soros,
De verdad que parece el malo de Star Wars, la verdad, Palpatine. Pero sí, George Soros es prácticamente es un globalista. Él quiere la globalización en el mundo. No habrían barreras, no habría más que un solo gobierno, una sola moneda. Así que cada vez que lo pienso, no sé, siempre lo asocio con el apocalipsis, la verdad, a George Soros. Así que, ya. Yeah. Thank God, and all the glory be to him. Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. We just had free and fair elections. And we won in a landslide with more than 84% of the vote. Let that sink in. More than 84% of the people voted to continue our policies. Our victory is unprecedented in the history and modern democracies in the world. They also gave us a supermajority in Congress, more than that. 54 seats out of 60. Y esto era algo que les decía, que ya se veía en las encuestas, se veía en la tendencia de la gente que si él se reelegía, pues definitivamente iba a ganar. Lo mismo con los diputados, hoy obtienen una supermayoría, obteniendo el 90% son de Nuevas Ideas y el 10% son de los demás partidos políticos. Así que gana una supermayoría. Al tener esto, obviamente hay leyes que pueden pasar. De hecho, yo recuerdo que una de las cosas que la gente preguntaba es, pero él decía que podían ni siquiera perder a un solo diputado, ¿verdad? Creo que ahí más que nada se refería a no perder la supermayoría, porque con la supermayoría, ellos pueden aprobar leyes que involucran más o son más estrictas, más difíciles de aprobar. Para eso sí se necesita una supermayoría, que es el 66% de los diputados. Obviamente ellos tienen el 90%, así que si todos votan por una misma ley, entonces obviamente definitivamente se va a terminar aprobando. 57 if we count our allies. That's 95% of Congress. Let that also sink in. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media. They finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? The global elites in the media, they work in conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't think strong institutions are paramount and necessary for a democracy, but because I find them very hypocritical. They don't seem to have the same standards for themselves as they are trying to impose on others. But there's yet another component that is more dangerous. De hecho, he visto también podcasts que hablan de esto. Por ejemplo, Joe Rogan habla mucho de esto, de que qué tan fácil es ahora o difícil es ahora
poder creerle a instituciones que antes eran bien de renombre, como por ejemplo el New York Post o el Washington Post, a estos periódicos o la prensa que eran bastante, no sé, respetados en el medio, ¿verdad? En el medio de la prensa, porque ya no se sabe si nos quieren decir la verdad o nos quieren decir algún tipo de agenda política. Entonces, de hecho, hay un libro que me gusta de James O'Keefe. Él es un reportero estadounidense y él habla de cómo a veces esta política con la gente de dinero, con las empresas, forman estos movimientos. A eso se le llama Pravda, básicamente, que es, de hecho, busquemos el concepto porque no quiero inventar tampoco, ¿va? Bueno, de hecho, James O'Keefe tiene un muy buen libro al respecto que se llama American Pravda o Pravda Americana. Prácticamente el Pravda era un periódico que se utilizaba en la prensa soviética, donde ahí se ponían políticas, noticias, pero prácticamente era como una manipulación de la población, ¿verdad? Entonces, o se manipulaba a la gente a través de eso. Entonces, James O'Keefe, prácticamente él se mete a investigar cómo hay campañas políticas que son prácticamente deshonestas, puede haber fraude, y cómo se utiliza la prensa o los medios para poder crear tanto villanos como a héroes. Y esto lo hemos visto muchas veces, como dice Nayib, está documentado, en donde alguien te vende algo a través de un medio, a través de un periódico, y resulta que era mentira, ¿verdad? Así que ya, pueden volverse instrumentos para controlar a la población. Than a simple double standard. Institutions were created to serve the people and not the other way around. Somewhere along the way, those people forgot their fundamental purpose, which is more important than the institution itself. When the judicial system was created, it was created out of the necessity to bring justice. But now, it seems that survival and control of the judges, of the AGs, among others, are paramount. And the need to bring justice is merely a little more than an afterthought. Another example, the police was created to bring law and order. Let them seek law and order then. But now some of them are even afraid to do their job because they fear the consequences for doing it. They should be encouraged to fulfill their foundational roles without fear of repercussions that distract them from their missions. Y esta parte es dolorosa, la verdad, porque ¿cuántas veces no hemos visto noticias en Facebook o en Instagram, qué sé yo, donde los policías tienen temor a actuar? ¿Por qué? Porque van a decir, hey, si le pasa algo a ese sospechoso, a mí me van a meter a la cárcel, a mí me van a enjuiciar, yo me voy a meter en problemas. Cuando debería de ser, ellos deberían de sentirse, obviamente estamos hablando de los buenos policías, en todo lugar hay malos policías, en todo lugar hay buenos policías, pero los buenos policías, los honestos, deberían de sentirse respaldados por el sistema judicial, en donde ellos dicen, hey, ya con esto, con esta confianza, con esta seguridad, con este apoyo que me dan, yo puedo ejercer mi trabajo y voy a usar mi mejor juicio para poder actuar en pro de la gente, en pro de proteger a la gente. Entonces, y ahora lo que está pasando es de que tienen temor. Y al tener ellos temor, imagínense qué va a pasar con la población, qué va a pasar con las personas que se intenta defender, ¿verdad? Así que, muy terrible. If the police was created to bring law and order, let them bring law and order. If the judicial system was created to bring justice, let them bring justice. Let them protect their purpose at all costs. Same goes with the press. Let them be free. A democracy needs a free press. But to enjoy that membership, you must adhere to your duty as a reporter. Report the facts. Don't be a puppet of those who finance you.
or finance the organizations that you work for. Y creo que eso debería de ir para todo, ¿verdad? O sea, a veces siento de que se toman lados. Ah, yo soy de este partido. No, yo soy de este otro partido. Ey. Y a veces, vaya, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un partido demócrata y un partido republicano, la gente dice, ah, yo soy demócrata, ah, yo soy republicano. Bueno, para serle sincero, hay cosas que los demócratas dicen que tienen mucho sentido. Y hay cosas que los republicanos dicen que tienen mucho sentido también. Entonces, deberíamos de ser objetivos, deberíamos de buscar qué es lo más conveniente, qué es lo que le conviene a la gente, lo más racional, usando nuestro sentido común y nuestro juicio. Y lo mismo con la prensa. La prensa debería ser libre y el deber de la prensa es reportar los hechos, pero no dejarse manipular o, en este caso, como dice él, dejarse llevar, ¿verdad?, por una agenda política. Debería de ser, aquí están los hechos, ustedes juzguen. Aquí está lo que yo encontré, ustedes juzguen como teleoyentes o lectores, ¿verdad? Así que debería de ser completamente objetivo. Your freedom of speech will always be protected. We believe in free speech. Everyone here believes in free speech. Your free speech will always be protected. But don't call yourself a journalist if you're just an activist. Don't call yourself independent if you depend in open society. Soros NGO for Open Society, una fundación de George Soros, por eso es que él la menciona ahí, ¿verdad? Y creo que le está tirando a periódicos o a cualquier empresa que recibe donaciones o está recibiendo algún tipo de soporte económico de parte del Open Society, ¿verdad? De nuevo, Open Society, desde ya oír ese término, eso fue algo que él acuñó con un escritor, George Soros, cuando era pequeño, leyó este libro que él obviamente toma como su mentor. Lo escribió Popper, que él veía como su mentor prácticamente, y se llama La Libre Sociedad o The Open Society and Its Enemies, y sus enemigos. Así que por eso por eso lo trae aquí. Soros NGO for those sacred institutions have morphed away from the reason they were created. We should not defend those institutions for the sake of being institutions. Instead, we should defend the principles that created those institutions in the first place. Y eso debería ser para todos. O sea, tengo una organización, tengo un grupo, tengo una empresa, etc. Todo debería de tener un principio que lo rige o principios que lo rigen. Pero el dinero, el poder, corrompen a veces estas organizaciones. ¿Y qué termina pasando? Bueno, ya no sirven a la sociedad o ya no sirven a sus empleados o ya no sirven a a los votantes, etcétera. No, ahora son intereses propios o institucionales, ¿verdad? Que son más egoístas en contraste a lo que debería ser, que son en pro a la gente. Así que no, si alguien tiene sus principios, debe respetar sus principios y ser objetivo siempre. It's troubling to see that this is happening everywhere. Not only in El Salvador, in the United States, it's happening everywhere. But even here, in the United States, in the most powerful country in the world, even here, it's happening. America should listen to these words, not because the El Salvador model should be replicated here, but because these specific examples apply to any nation that has lost or is losing its way. De nuevo, dando una señal de alerta, ¿verdad? Hey, esto puede pasarles a ustedes, nos ha pasado a nosotros, así que deténganlo antes de que se vuelva peor, ¿verdad? Ask yourself why this is happening, who is supporting it, and whether it's by ignorance or by choice.
and fight it. Fight it with all your heart and soul, and be the beacon of hope. And be the beacon of hope that your founding fathers, with all their faults like every human being has, dreamt for your country. Fight for your freedoms, for your rights. Fight for the original purpose of these institutions and not their mere existence. It's still not too late. It can be done. It is time to erase these new paradigms that have been imposed in the recent years that make no sense. If you just free your minds from those invisible chains, you could do it. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake, both home and abroad. This is a warning from a friend. You should adhere to their foundational principles and purposes and denounce this new institutionalism. Now, you would think that's it, as it wasn't enough, right? But unfortunately, there's more. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking. Estamos, en ese momento les está diciendo, ustedes piensan que están financiando a su gobierno, pero realmente no, se financia con el dinero que se imprime de la Reserva Federal, que es una institución que no le pertenece al gobierno y ellos pueden decidir en qué momento, obviamente hay aprobaciones y todo, en qué momento se puede imprimir más dinero. ¿Qué pasa cuando se imprime más dinero en un país? Le pasó todo este tiempo, estos años a Argentina, imprime más dinero y entre más dinero hay en el sistema, menos vale ese dinero. Y si menos vale el dinero, la gente en teoría se vuelve más pobre, porque si usted ganaba, en el caso de los salvadoreños que en promedio ganan $395 al mes, ahorita puede valer $395 y pueden comprarse ciertas cosas con eso, pero si pasan 2 años hay una inflación que es peor o más voraz de la que hay, entonces ya no va a valer 395, va a valer tal vez su dinero 350, entonces gastan la misma cantidad pero obtienen menos cosas, ¿verdad? Entonces
Lo mismo está diciendo él, de que se imprime dinero de la nada, ¿verdad? Y simplemente se aprueba y ya. ¿Y eso qué termina pasando en la economía? Que todo se vuelve más caro. But it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It would take a total re-engineering of the government top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019 and that are already paying off. It will be hard. The system will push back, but you have the right to determine your own fate. Ser más restrictivos, ser más autoritarios, cambiar leyes, etcétera, o despedir gente, deshacerse de la corrupción, etcétera. Tenemos que cambiar. Esa es la idea, ¿verdad? Tenemos que ser mejores, tenemos que hacer una limpieza, etcétera. Y a veces la gente dice, pues eso suena bien sencillo, suena bien fácil, ¿va? Pero es que no es que sea sencillo o fácil. Claro, es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Y eso es lo que él está diciendo. Son soluciones que a veces suenan fáciles, se escuchan fáciles, pero realmente lo que es difícil es actuar en pro de esas decisiones. En este caso, él está diciendo pues prácticamente reestructurar o depurar el gobierno. Salvadorans did the same. The decision for the direction of our nation was ours, and it continues to be ours. We didn't tolerate being told what to do. In doing so, we did the unthinkable. Against all adversity, we transformed El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Thank you. Thank you. We did it by defying the global elites. Ahí le están aplaudiendo una ovación de pie. Hay una parte del libro de Oscar Martínez que habla de cómo se controla la delincuencia en un país. Él dice, una de las principales razones de por qué hay estructuras en estas pandillas es porque es como una mafia, trabaja como una mafia. Y desde arriba de los altos mandos hay órdenes y esas órdenes usualmente se dan con estos altos mandos, pero estos altos mandos están usualmente en las prisiones. Una de las cosas que decía el escritor es se deben de controlar primero las cárceles para que las calles se controlen. Y esa fue una de las cosas que Nayib hizo. Recuerdo que cuando él asume la presidencia, en las primeras 2 semanas creo que al terminar la segunda semana hubo un repunte de homicidios y él rápidamente recuerdo de que dijo, vamos a encerrar, va a haber alerta máxima en las cárceles, todo se volvió más estricto. Entonces, ¿qué pasó después en las calles? Se empezó a sentir más tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no salían órdenes, porque no querían que, me imagino, maltrataran a alguien que estuviera o que esta persona que estaba dentro de las pandillas en la cárcel, me imagino, sufriera o pasara por este tipo de
alerta roja donde tienen restricciones tanto en no pueden ver la luz del sol, ya no pueden salir al patio, etcétera. Entonces me imagino de que eso frenó en ese momento la delincuencia, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, muy interesante la verdad cómo desde las prisiones, solo con controlar la prisión o las prisiones, se controla mucho lo que pasa fuera de estas mismas. We told them no more. And that is my message to you. Put up the fight, because it is, in the end, it will be worth it. It has been for us, and you will have your country back. May God bless you. May God bless the people of the United States. May God bless El Salvador and the future of both our nations. Thank you very much. No puedo dejar de mencionar que me encanta el hecho que le dé gracias a Dios. Porque casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. Más que nada, me imagino de por lo mismo, ¿verdad? De que es una cuestión política, etcétera, y hay que ser lo más laicos posibles, pero pues es que al final necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos orar y pues necesitamos que Él nos ayude, nos guíe y la misericordia, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo mayor cosa, sino que simplemente es lo que creo, ¿verdad? Así que muy interesante, la verdad, el discurso. Obviamente iba más enfocado a lo que está pasando en Estados Unidos, pero cómo él logra asociarlo y hacer una analogía de lo que pasa en El Salvador y pasó en El Salvador y lo que puede llegar, o lo que está pasando en Estados Unidos y puede llegar a pasar en Estados Unidos. Así que muy interesante, la verdad. Y pues ahora va Nayib en su segundo periodo. Recuerdo que hace poco estaba viendo que le estaban preguntando que si se va a postular para un tercer periodo. No logré ver una respuesta, sino que él contesta la primera pregunta que le hacen. Ulloa dijo de que pues nada está escrito en la política, así que lo deja como abierto también. Así que quién sabe la verdad si también va a haber un tercer término. La gente no ha terminado apenas va empezando el segundo y ya la gente ya va preguntándole si va a haber un tercer periodo también. Pero bueno, a ver qué pasa. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver este video, algo largo, ¿verdad? Pero muy interesante el discurso y no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y pueden dejar en sus comentarios qué opinaron del discurso, qué fue lo que más les sorprendió. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.